Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Cuéntenme, por favor. Estoy mirando aquí que nos está acompañando Shirley, bienvenida. Frey, bienvenido. Y todas las personas que están en este momento en la sala, pues es un gusto saludarlos. Más con un tema tan interesante, Buenas un tardes, tema Carol. que... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, José Gregorio. Por aquí veo a Clarena, Edgar, Joan, José, Keilar, Lorena. Bueno, me gustaría saludarlos a todos. Realmente para mí es un gusto. Espero que la virtualidad no sea un impedimento para que nos podamos comunicar de una manera asertiva, lo que significa que estoy absolutamente presta y que espero que sea un espacio muy, muy interactivo. El objetivo de estos espacios es que podamos conectarnos desde cualquier parte del mundo. Digamos que esto facilita un poco el que podamos estar en otro país, en otra ciudad, incluso que podamos estar en ese momento en el transporte, en nuestra casa, en nuestro trabajo o en la universidad, ¿cierto? Lo importante es que podamos conectarnos un momento y que podamos captar toda esa información que realmente es muy valiosa, porque definitivamente no es fácil adaptarnos a un medio universitario, un medio estudiantil, porque fíjense que si bien es cierto, desde pequeños nos están diciendo todo el tiempo que nos tenemos que adaptar y que tenemos que hacer un sinnúmero de cosas porque tenemos que sacar una carrera adelante y porque además de eso tenemos que vivir, ¿cierto? Pues hay algunas herramientas que sí nos van a permitir tener una mayor adherencia a ese campus o a ese medio universitario. Bueno, yo quiero contarles rápidamente que mi nombre es Natalia Ayala, yo de profesión soy psicóloga, especialista en desarrollo humano, promoción de la salud, actualmente maestrando en neuropsicología, actualmente me desempeño como coordinadora de algunos proyectos en Bogotá y en Cundinamarca, y pues también he trabajado como referente de fortalecimiento comunitario de la Subred Centro Oriente, en la Secretaría de Salud, en integración social y bueno, y demás instituciones públicas. Y como les digo, para mí es un gusto, un privilegio poderlos acompañar en un tema tan interesante, un tema que todo el mundo normaliza, además que todo el mundo cree que es como que todos deberíamos estar preparados y lastimosamente a veces no siempre sucede, pero muchas personas como que no saben manejar esta carga institucional, ¿cierto? Esta carga académica y terminan alejándose, distando absolutamente de ese logro, de ese objetivo inicial que en algún momento teníamos. Sin embargo, para arrancar, pues sí es preciso que tengamos claros esos conceptos o esas palabras claras que nos van a permitir conocer un poco qué es la adaptación al medio comunitario, al medio universitario, perdón. Definitivamente, cuando hablamos de un proceso al medio universitario, tenemos que entender que el ser humano tiene que realizar un ajuste o un proceso de manera introspectiva, ¿cierto? De manera intrínseca, de manera interior. ¿Sí? Fíjense que todos los seres humanos en diferentes contextos nos tenemos que adaptar. No solamente pasa en la universidad, ¿sí? Pasa incluso desde el primer momento en el que llegamos a este mundo, en el que nacemos. El bebé, el neonato, lo primero que hace es llorar, ¿cierto? Inmediatamente como que él se desajusta y tiene que rápidamente generar unos procesos adaptativos, de lo contrario, pues va a fallecer. Entonces, no solamente el proceso de adaptación está unado a la universidad o al medio académico, sino a un trabajo, ¿cierto? Cuando nos casamos, cuando empezamos una relación, cuando estamos estrenando como un grupo de amigos, ¿cierto? Cuando tengo que adaptarme a coger todos los días ciertas rutas de Transmilenio, de transporte público de un lado al otro. Entonces, no es nuevo este proceso de adaptación. ¿Y qué es adaptación? La adaptación básicamente es que yo genero unos cambios y unos ajustes al medio en el cual, digamos que me voy a empezar a involucrar. En este caso, la universidad. Por tanto, sí es bien importante que sepamos, ¿sí? Que internamente, interna y externamente, el ser humano tiene que empezar un proceso de ajuste, ¿cierto? Para que se pueda empezar a adaptar de una manera más sencilla a todo lo que implica el medio académico, el medio institucional.
También es claro que ese proceso de adaptación a la universidad pues va a implicar una modificación de hábitos y de rutinas. Si antes todos los días yo me levantaba a las 10 de la mañana y lo primero que hacía era prender el televisor y después iba y me preparaba el desayuno con toda la calma del mundo, ¿cierto? Pues definitivamente eso ya no va a poder ser, y más si voy a estudiar en el día, ¿cierto? Porque además, no solamente porque estudie en el día, sino porque si estudio en la noche voy a tener un sinnúmero de responsabilidades, de tareas y de demás rutinas que debo empezar adherir a mi proceso, pues para cumplir los objetivos. Entonces, es una preparación previa que tenemos que hacer sabiendo que esta adaptación que vamos a iniciar, pues incluye, como les decía, ese proceso de ajuste interior, esa modificación de hábitos y de rutinas, esa preparación cognitiva. Y fíjense que este punto es absolutamente necesario, porque implica que yo, ¿cierto?, me convenza o me sensibilice de que mi vida va a cambiar, de que va a ser diferente, pero que definitivamente esto me va a acercar a mis objetivos inicialmente propuestos. Puede generar depresión, ansiedad, estrés y conozco muchísimos estudiantes que al mes, a los 15 días, a los 2 meses, dicen definitivamente no pude con esto, definitivamente esto me hace sentir mal, no quiero continuar en no quiero continuar pues viviendo este tipo de procesos, no quiero asumir esta adaptación y pues terminan rindiéndose. Y la depresión viene cuando yo dejo de verme con mis amigos, ¿cierto? Cuando yo ya dejo de verme ciertos programas, cuando además el profesor habla, ¿cierto? Cuando además tengo un sinnúmero de tareas y de responsabilidades. Entonces, fíjense que si no sabemos manejar ese buen proceso a este medio universitario, pues vamos a terminar en cualquiera de estas situaciones psicológicas que no nos van a hacer absolutamente nada bien y que todo lo contrario van a desencadenar tristeza, ansiedad, labilidad, estrés. Y fíjense que esa ansiedad está más asociada al terror. Yo no lo voy a lograr. ¿Será que yo sí puedo? ¿Será que yo sí soy capaz? Tengo miedo, ¿cierto? Porque además la ansiedad es ese terror a ver nuestro futuro, digamos que un poco oscuro, y entonces empezamos a vernos frustrados pues por las diferentes situaciones que van ocurriendo. Importante también, generalmente el ser humano antes de empezar un reto ya tiene unas expectativas y ahorita lo vamos a ver, la importancia de que podamos manejar estas expectativas, porque además nos creamos unas expectativas lo suficientemente grandes frente a la universidad, frente al campus, frente al lugar, frente a la carrera profesional. Entonces, generalmente empezamos a estudiar algo, ¿cierto? Sabiendo que seguramente nos vamos a graduar y al otro día ya vamos a tener trabajo y vamos a tener un salario de 5 o 6 millones de una vez. Y fíjense que para llegar a esa situación, que por supuesto todos lo esperamos, pues también hay un proceso, ¿cierto?, que tenemos que pasar. Entonces, fíjense que la adaptación universitaria va mucho más allá de que el papá o la mamá nos diga, bueno, hágale a estudiar porque no, yo usted no lo quiero ver aquí en la casa, porque usted tiene que salir, porque usted tiene que hacer algo. Y fíjense que la gran mayoría de estudiantes lastimosamente terminan tomando decisiones por otras personas y no por ellos mismos. Y a veces preguntamos, bueno, ¿tú querías ser arquitecto? No, Natalie, yo no tenía la más mínima intención, solo que mi abuelito fue arquitecto, mi papá fue arquitecto, mi mamá es arquitecta y entonces asumen que yo también lo sé. Y lastimosamente todo esto lo único que va a hacer es que empecemos, ¿cierto? Un proceso, digamos que a través de esa curva de aprendizaje, y lastimosamente terminemos frustrándonos y desistiendo rápidamente de estas decisiones. Nuestros papás a veces tienen más expectativas que nosotros, ¿cierto? Incluso, no sé si alguno aquí nos quiera contar su experiencia, pero a veces son los papás o más los familiares los que ya nos ven con un sinnúmero de expectativas y todo el tiempo como que nos están mencionando algunas cosas, y eso hace que nosotros también tengamos esas expectativas tan altas, y a veces cuando entramos a la universidad, pues nos damos cuenta, ah, pues más chica, yo no iba a tener 50 amigos, sino solamente tengo una amiga, ¿sí? Porque a veces entramos a la universidad más esperando ampliar nuestro círculo social o más esperando algún tipo de libertad, ¿cierto? Que de pronto en mi casa no me dan. Y bueno, son situaciones que se tienen que controlar y se tienen que manejar pues antes de este proceso de entrar como tal ya a estudiar a la universidad.
Lo que sí es preciso es que esa adaptación al medio universitario nos va a permitir generar unas habilidades y unas aptitudes, ¿cierto? Que definitivamente son precisas y necesarias y nos van a permitir pues llegar a este medio o a este proceso de la manera, de la mejor manera, de la manera más asertiva. Porque además fíjense ustedes que hay algunas situaciones negativas que se podrían presentar si no manejamos bien este proceso de adaptación universitaria. Uno de ellos, y lastimosamente uno de los más frecuentes, es el consumo de sustancias psicoactivas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Entonces, ya como que para todo encontramos una excusa. Recuerden que el alcohol también es una sustancia psicoactiva que deprime el sistema nervioso central, ¿cierto? Entonces, al ser una sustancia psicoactiva, también la incluimos dentro de este grupo de SPA. Entonces, por cualquier cosa queremos salir allí a la tiendita, sentarme con mis amigos, ay, teníamos parcial, pero eso después el profe no lo hace, después no lo repite, eso después nos inventamos algo, no, pero es que hoy estamos celebrando el cumpleaños de tal, no, pero es que hoy estamos celebrando, y encontramos un sinnúmero de excusas para empezarnos a desviar del camino, ¿cierto? Lastimosamente también encontramos universitarios que empiezan a tener una libertad sin control, una libertad absolutamente desmedida, ¿cierto? En el que al parecer, pues, como que nadie ejerce de pronto ese rol de poder mencionar, oye, estás llegando a ciertas horas, oye, no estás entrando a ciertas clases, ¿sí? Y lastimosamente, como lo decía, pues en estos casos también los universitarios terminan alejándose totalmente del objetivo por el cual ingresaron a la universidad. Encontramos estudiantes rebeldes que contestan mal al docente, ¿cierto? Que además llegan a las casas y también le contestan a la mamá, que se encierran en el cuarto y no quieren hablar con nadie. Y fíjense que la universidad, si bien es cierto, genera cortisol, ¿cierto? Y el cortisol es esa hormona del estrés, ¿cierto? Que mal manejado va a generar esas neuronieblas, va a generar que yo descontrole mis ciclos, mis hábitos circadianos, que yo me ponga, digamos, que todo el tiempo esté de mal humor, pues definitivamente es un común denominador lastimosamente del universitario, que solamente encuentra momentos de distensión o de relajación o de diversión cuando está con su grupo de amigos y pues haciendo, digamos, diferentes actividades y diferentes cosas que a veces no son tan chéveres y que, como lo he mencionado en repetidas oportunidades, termina alejando totalmente a la persona de ese objetivo inicial. E importante, empezamos a tener problemas académicos, ¿cierto? Empezamos a tener notas bajas y fíjense que no sé si ya terminaron su semestre universitario o están por terminarlo, ¿cierto? Pero esta es una de las épocas más álgidas del año, ¿cierto? Donde nos empezamos a dar cuenta que no vamos bien en las diferentes materias, que el profesor ya definitivamente nos dijo, no, tú pierdes esta asignatura porque definitivamente no te presentaste, porque no pasaste los parciales, porque no cumpliste con tus actividades. Y aquí es cuando el universitario entonces empieza a generar un sinnúmero de estrés, ¿cierto? A hacer absolutamente todo, a intentar remediar en último momento lo que pudo haber remediado con el pasar de los tiempos, ¿cierto? Con el pasar de los días. Y por último, por supuesto, esos problemas familiares con la mamá, con el papá, con los hermanos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a chocar mucho con nuestros seres queridos, esas personas que de cierta manera también seguramente aquí hay muchos estudiantes que pagan sus semestres, pero seguramente aquí también hay conectados muchos en el que sus padres son los que tienen, los que ejercen este rol tan bonito, ¿cierto? Y es pagarnos ese semestre, pagar nuestra universidad y que digamos que principalmente pues a ellos le debemos el estar en este momento allí donde estamos en la universidad. Entonces, antes de llegar a todas estas situaciones negativas, por supuesto hay unas recomendaciones que son absolutamente aplicables a nuestro diario vivir. Y quiero traer a colación esta frase mencionada por Leonardo Boff, y es que el cuidado, ¿cierto? Es algo inherente al ser humano. Es aquello que nos da forma, nos moldea, nos acompaña y que nos da la capacidad de la respuesta a lo que vivimos diariamente. Yo creo que aquí de pronto alguno
alguno de los que está conectado, de pronto encienda su micrófono y nos cuente qué lo lleva a pensar esta frase y cómo puede estar asociado un poco al tema que en este momento nos une. A ver, Bueno, revisemos aquí nuestros buenas tardes, participantes. Carol. Carol, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mira, el tema que tú estás desarrollando en este momento, en esta charla que es tan interesante, tiene muchísima leña de dónde cortar y tiene Ujú, muchísimos factores que son decisivos a la hora de generar todos estos inconvenientes en el estudiante. Pero para, a mi juicio, considero que hay unos factores supremamente importantes y son los siguientes. Uno, la ujú, falta de, la falta de que los estudiantes en su determinado tiempo tengan una, un acompañamiento y ujú, que sepan en qué disciplinas se pueden llegar a desarrollar. Porque es que ujú, muchos estudiantes llegan a la universidad a estudiar una carrera de medicina porque el papá es médico o porque los papás quieren que sea médico, pero el estudiante no quiere ser médico. ujú, Entonces se mete a estudiar una carrera a la cual a él no le gusta y de ujú, pronto a la cual ni siquiera tampoco tiene habilidades para ser médico. Resulta que ese estudiante es buenísimo para cantar o para tocar guitarra o para tocar ujú, acordeón, o es bueno para dibujar o es bueno para bailar. Y resulta que su campo son los escenarios o la literatura o el arte y nadie le ha colocado cuidado en ese sentido, sino que el papá quiere que sea abogado, médico o ingeniero o quiere que tenga una profesión de esas. Eso es una cosa muy importante y que hay que ujú, definir hay que definir con antelación a qué me voy a qué disciplina del conocimiento me voy a preparar para desarrollar. Lo otro es el acompañamiento de los padres. Muchas veces estudiantes que vienen de hogares disfuncionales donde no hay papá o no hay mamá o no existe ninguno de los dos. ujú, Entonces, al no haber un acompañamiento o al no haber una ayuda, por decirlo así, un soporte de papá y de mamá, eso también implica que vaya de alguna manera a tener dificultades. Yo no estoy diciendo que el estudiante que no tenga papá y mamá no pueda llegar a sacar una carrera, obviamente que sí, y conozco los casos, pero el proceso no es tan fácil, el proceso es más dispendioso. Entonces la frase que dice allí, la frase que tú dices allí de autocuidado, yo no la veo porque creo que ahí hay un recuadro que no me lo permite, hay autocuidado, disciplina y De autocuidado es pronto igual a tienes disciplina. la barra de tareas que la puedes de pronto Ok, trasladar ya. a la El, parte auto, superior. el autocuidado es igual a la pasión y a la disciplina. Bueno, nosotros en nuestro medio disciplinar en el que yo me desempeño como ingeniero, Ujú, pues básicamente nosotros le apuntamos todo el tiempo al autocuidado. Yo te cuido y tú ujú, me cuidas. El autocuidado es una cosa o una situación supremamente importante en el desarrollo de cualquier actividad y de cualquier situación que tú emprendas o estés realizando. Y la pasión, obviamente que tú, como lo decía anteriormente o iniciando la conversación, si no tienes pasión por lo que haces o lo que vas a hacer, pues obviamente que no va a haber motivación. ujú, Y lo otro es la disciplina. La disciplina, yo le añadiría algo ahí tácitamente que está también y es que tú para lograr algo tienes que eh, ¿cómo se dice? Tienes que dejar de hacer o sacrificar, es la palabra que estoy buscando. ujú, Es tener sacrificios, porque muchas veces si no hay sacrificios, no hay logros. ujú, Yo le voy a decir en mi caso, lo voy a decir en mi caso. Yo trabajo todo el día y estoy haciendo la especialización y tú no me lo estás preguntando, pero yo todos los días, barato, me acuesto a las 12 de la noche. El día más temprano me acuesto a las 12. ¿Por qué a las ujú, 12? Porque es que no tengo más tiempo para estudiar, sino después de que llego a mi trabajo, descanso un poquito y estudio. Yo podría ujú, estar haciendo cualquier otra actividad y cualquier otra cosa y podría ir al cine y podría salir a la calle con mis compañeros y podría divertirme de otra manera. Pero si yo no hago el sacrificio de abstenerme de salir y de perder todo ese tiempo,
para estudiar, pues obviamente que no voy a terminar la especialización y en algún momento me voy a quedar colgado o me va a quedar grande, como tú decías hace un par de minutos. Entonces sí Ujú. debe existir un sacrificio, una disciplina, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Nadie va a estudiar por mí, nadie se va a preparar por mí, nadie va a hacer las tareas que yo tengo que hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente me competen a mí. Entonces muchas veces los compañeros dicen, no, pero es que usted se la pasa estudiando, que usted no sale, que usted no quiere estar con nosotros. No, pero tengo que sacrificarme porque al final voy a ver los resultados. Al final voy a ver los resultados. Definitivamente. Tú eres José Gregorio, ¿verdad? Sí, Calvis. José Gregorio, muchísimas gracias por tu aporte. Y digamos que teniendo en cuenta lo que tú mencionas, tú tocas varias cosas que son bien interesantes, bien importantes, y que incluso a través de este conversatorio pretendíamos también que lo pudiéramos dialogar más adelante. Y uno es todo lo relacionado a las inteligencias múltiples, ¿cierto? Recuerden que los seres humanos no solamente nacemos con la capacidad para saber leer y para interpretar los números. Hace muchos años así se asumía la inteligencia y yo creo que todas las personas que ya somos aquí como de antigua guardia, ¿cierto? Como que en algún momento nos decían, el niño no es bueno para la lectura, no es bueno para los números, el niño no sirve, ¿cierto? No tiene la suficiente inteligencia, porque además lastimosamente se utilizaban este tipo de conceptos peyorativos. Pero fíjense que además el niño tenía un talento especial para tocar un instrumento, para bailar, esa inteligencia sinestésica que le permitía tener movimientos especiales con su cuerpo y bueno, en fin. Entonces, con base en eso que tú dices, es supremamente importante que la persona, ¿cierto? El estudiante lo haga por vocación, ¿cierto? Que lo haga por una pasión y no definitivamente porque sus padres lo están obligando a hacer algo, porque eso está lastimosamente destinado a un fracaso. ¿Cierto? Ya sea que la persona termine su carrera profesional, es probable, ¿cierto? Que culmine su carrera profesional, pero generalmente y en la mayoría de los casos terminan desistiendo, ¿sí? Y terminan diciendo, no, lo que yo quería era el arte, lo que yo quería era estudiar psicología, yo quería estudiar, bueno, otro tipo de carreras, ¿sí? Que distan totalmente de lo que pretendían nuestros padres o nuestros hermanos y bueno, en fin. También es muy importante y aquí con base en la frase, ¿cierto? Que estamos viendo en este momento en pantalla. Fíjense que de los autoesquemas, ¿sí? Parten muchísimas cosas. De la manera en la que yo me cuido, de la manera en la que yo me amo, de la manera en la que yo pienso de mí misma, ¿cierto? Porque además, digamos que pensamos, ¿no? Pues que tendría que ver el autocuidado con todo esto. Y es que como lo mencionaba, los autoesquemas, el autocuidado hace parte de uno de los autoesquemas del ser humano, pues son los que nos van a permitir salir al mundo, exponernos al mundo y enfrentarnos al mundo y prepararnos para estar de la mejor manera hacia el mundo, ¿cierto? Cuando yo me conozco, cuando yo conozco mis valores, cuando yo conozco mi idiosincrasia familiar, personal, ¿cierto? Cuando yo ya he tomado decisiones en mi vida, y cuando yo me amo, me cuido y me protejo, yo no voy a permitir que de pronto otro tipo de influencias, ya sea a través de medios de comunicación o ya sea a través de amigos, de pares o bueno, en fin, pues terminen influenciándome, ¿cierto? Y por eso aquí traemos a colación estas tres palabras que son supremamente importantes para que haya una buena adherencia a ese medio universitario. Uno, definitivamente el autocuidado, ya lo mencionamos. Aquí el primer paso es que todos nos conozcamos, sepamos quiénes somos, de qué estamos hechos, ¿cierto? Cuando no tenemos un concepto claro de nosotros y cuando no tenemos esos hábitos de autocuidado necesarios, pues vamos a ser los que todos los días podemos desayunar, almorzar y comer con empanada, ¿sí? Y no importa si me siento mareado, ¿sí? Porque a veces nos pasa que, oiga, yo ya me estoy empezando a sentir mareado porque no estoy comiendo, porque además no tengo un espacio para mí, ¿cierto? Entonces, pues lastimosamente, dentro de todo este proceso, claro, por supuesto, el sacrificio es latente, pero ese sacrificio me recompensa a mí. Cuando no me recompensa, me estoy haciendo daño, ¿cierto? Y es un punto clave que nosotros tenemos que empezar a revisar. Dos, ya lo hablamos, sin pasión
pues no hay absolutamente nada, ¿sí? Fíjense que muchas de las personas, hablo por mí de manera muy personal, es que yo me siento bendecida porque hago lo que me gusta y me pagan por lo que me gusta, ¿cierto? En mi neuropsicología, en la coordinación de los proyectos, en este tipo de intervenciones que realizo. Entonces, si no hay pasión, pues estaría aquí conectada como bostezando o tal vez mirando por otros lados o tal vez digamos que con otros connotaciones diferentes. Entonces es preciso que estas dos cosas nos van a llevar a la disciplina. Recuerden que cuando no hay motivación, tiene que haber disciplina, ¿cierto? Cuando no hay esas ganas, porque la motivación va en curva descendente y por eso a veces nos levantamos y empezamos a procrastinar, ¿cierto? Yo mañana hago la tarea y se dice que culturalmente hablando, Colombia es un país que deja todo para lo último. Y lastimosamente siempre estamos, no, el parcial es el martes, yo estudio el lunes, ¿cierto? Yo tengo que entregar el proyecto el viernes, yo comienzo el miércoles, ¿sí? Y vamos empezando a procrastinar absolutamente nada, hasta que a tal punto, como les decía ahorita, no sé si ya terminaron su semestre o están en ese proceso, pero esta es una época absolutamente álgida donde estoy estresada, donde ahí sí quiero correr, donde ahí sí me trasnocho toda la noche, ¿cierto? Aún sabiendo que al otro día voy a estar peor de cansada porque generé neuronieblas. ¿Y qué es neuronieblas? Que no hago la suficiente sinapsis en mi cerebro, ¿cierto? No oxigené mi cerebro y por ende al otro día pues no voy a poder dar respuesta a lo que me están preguntando a través de la charla o a través del parcial o a través del quiz y bueno, en fin. Entonces, es un sinnúmero de situaciones que nos permiten, ¿cierto?, tener esta adherencia a estos procesos universitarios, pero sí quiero que allí al otro lado de la pantalla, que están todos ustedes, 27 personas conectadas, realmente pensemos un poco en, ¿me estoy cuidando? ¿Sí? Y dentro de ese proceso de me estoy cuidando, ¿cuál es mi autoconcepto? ¿Qué pienso de mí? ¿Puedo? ¿No puedo? ¿Sí? Porque fíjense que aquí también traemos a colación algo súper importante y es la programación neurolingüística. ¿Y qué es la programación neurolingüística? También esa capacidad que tiene el ser humano de programarse, ¿cierto? Si yo me miro en el espejo y todos los días digo, tú no puedes, no lo vas a lograr, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Sí? Pues le estamos dando órdenes directas a mi cuerpo, a mi cerebro, que van a limitar absolutamente los retos que se me van colocando en la vida. Adicionalmente, si yo me veo en el espejo, no confío en mí, además no me amo, ¿cierto? Y no me acepto, porque a veces estamos persiguiendo ese yo ideal, ¿cierto? Y nos dejamos de lado ese yo real. Nosotros no podemos idealizarlo. Idealizar el mundo tal vez es que salgamos a la calle, tal vez con el celular en la mano, que nada, pues no, estamos en un mundo en el que no podemos idealizar. Entonces, es preciso y con base a esta premisa que estoy mencionando, es que incrementemos esos hábitos de autocuidado, de autoestima. De hecho, una de las rutinas matutinas que todos los seres humanos deberíamos tener es primero que todo recordarnos cuánto nos amamos, ¿cierto? Y seguramente si yo les pregunto a ustedes, al otro lado de la pantalla dirán, oiga, son cosas que nunca hacemos. Esperamos que el esposo nos diga que nos ama, la esposa, el tío, la abuela, el hijo, la mamá, el papá, pero nosotros nunca, ¿cierto? Generamos ese hábito de abrazarnos, mirarnos en el espejo, decirnos te acepto, te amo, tal vez es un ejercicio que nos va a quitar muy poco tiempo, pero nos va a hacer empezar un día primero fortaleciendo nuestro amor propio, ¿cierto? Dos, fortaleciendo nuestro autoconcepto y tres, créanme que el día que salimos haciendo esto, tenemos un concepto diferente del mundo. Entonces, clave ese autocuidado, esos autoconceptos, hacer cosas que definitivamente a mí me generen pasión y seguramente en ese momento, cuando la motivación está bajando, existirá la disciplina. Y por eso es que encontramos gimnastas, ¿cierto? Que así no quieran ir a entrenar, pues lo terminan haciendo porque ya crearon un hábito. Y para poder tener hábitos, pues yo tengo que hacer de manera repetitiva, encontrar gusto y encontrar amor a lo que la misma vida me está proporcionando, ¿cierto? Ese reto. Y por eso
también quiero dejar unas recomendaciones que son absolutamente claras. Si tú allá al otro lado dices, ay, estoy aburrida, aburrido, como que esto no es lo que yo quería, o Natalie, ¿qué me puedes decir para que yo realmente pueda empezar a adaptarme un poco más a todo este tema universitario? Pues digamos que hay ciertas herramientas, ¿cierto? Que se las voy a socializar a fin de que nosotros realmente allí podamos reflexionar y podamos empezar a transformar hábitos, ¿sí? Hay algo acá que es supremamente clave, preciso, y está también muy aunado a este tema que acabamos de ver, y es, ay no, Natalie, yo soy así y así me muero. Y lo he escuchado muchísimas veces, yo atiendo muchísimas personas mayores, pues por mi área de neuropsicología. Y resulta que me encuentro con personas de 50, 60, 70 años que dicen, ya lo que fue, yo ya nunca aprendí a ser esa persona, nunca aprendí a leer, pues yo ya me muero así, ¿sí? Y entonces, digamos que aquí la invitación es, hombre, pues, tenemos que empezar a dejar todo ese tipo de conceptos que están acá y que nos limitan. Todos podemos siempre y cuando queramos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos manos, todos aquí tenemos el mismo tiempo, 24 horas, o aquí alguno me dice, no, yo tengo 10 horas nomás, o yo tengo 50 horas, no, todos tenemos las mismas 24 horas, los mismos 7 días de la semana, es cuestión de empezar a gestionarlos de manera positiva. Todos tenemos un cerebro, todos tenemos unos ojos, hay personas con algunas limitaciones, ¿cierto? Y lo hacemos igual porque esto nunca va a ser impedimento a que logremos un objetivo. Pero sí es preciso que cuando entremos a ese medio universitario le bajemos un poquito a la expectativa. Fíjense que el común denominador del estudiante antes de es que yo allá voy a conseguir novia o novia, es que yo allá voy a salir todo el tiempo, es que a mí me va súper bien matemática, entonces yo sé que yo voy a arrasar. Y claro, está bien que empecemos con esos conceptos bonitos, claros, ¿sí? Pero la expectativa, a veces tenemos una expectativa y nos damos cuenta que, hombre, no, es que el campus no era tan chévere, ¿sí? O de pronto me di cuenta que esta profe como que a veces no generé esa sinergia con ella, ¿cierto? O empezamos a ver que la vida no es perfecta, ¿sí? Entonces, pues es preciso que tengamos aquí súper en cuenta que hay que tener menos expectativas. Súper claro, los objetivos tienen que ser precisos, ¿cierto? Incluso acá una recomendación que le doy a todos es que allá en sus casas, en sus habitaciones, en su lugar secreto, todos tenemos un lugarcito ahí donde podemos hacer algunas cosas que solo nos gustan a nosotros. Peguen sus objetivos, ténganlos claros ahí. Si tú quieres ser un ingeniero, si tú quieres ser un médico, si tú quieres ser psicólogo, si tú quieres ser contador, sea cual sea la carrera que tú hayas elegido, o si tú quieres ser pintor, ¿cierto? Pues persigue tu sueño, pégalo allí, ¿cierto? Fíjense que esto, como lo decía ahorita, está unado a nuestra programación neurolingüística. Es una persona que está mentalizada, ya me diagnosticaron cáncer, mañana me voy a morir, ¿sí? Lo dice la oncóloga Debbie Sherapo en sus diferentes libros, se muere, ¿sí? Porque lastimosamente empieza a generar que la misma vida se encargue de que las células cancerígenas se reproduzcan, a que todo empiece a, digamos que, a conjugarse de la peor manera. Ahora bien, esa persona, porque hay muchas investigaciones que hablan de esto, incluso también Seligman nos habla un poco de todo este proceso de la psicología positiva, esa persona que le diagnosticaron cáncer, pero que sigue su vida, pero que lucha, pero que se levanta, que mantiene su mente activa, en el 80% de los casos termina superando esta situación. Entonces, a lo que voy con esto y la reflexión que quiero dejarles es que la programación neurolingüística y lo que tengamos acá va a ser desencadenante a la fuerza, el ánimo que tengamos, las ganas y las oportunidades que se nos van presentando. Entonces, pega allí tus objetivos, enfócate y empieza a trabajar por ellos. Y para esto es supremamente importante que tú tengas unos hábitos de estudio, ¿cierto? ¿Y qué es un hábito de estudio? Así como todas las noches antes de irnos a la cama nos cepillamos los dientes y a veces ya es como de manera inconsciente, ¿cierto? Porque a veces ya son situaciones inherentes a nuestro diario vivir, o nos ponen el plato de comida y empezamos a cucharear sin reflexionar. Voy a coger la cuchara, la voy a introducir. No, hacemos cosas ya de manera, digamos, inherente a nosotros.
pues que un hábito de estudio también se nos vuelva de esta manera, para que tú sepas que es preciso, que debes sacar ese tiempo prudencial para sentarte a estudiar, a leer, ¿cierto? A parafrasear lo que la docente ha dicho, ¿sí? Eso es supremamente fundamental. Si tú esperas a revisar tus apuntes el último día, pues te vas a llenar de información. Y lo que vas a hacer es que tu cerebro se confunda y termines escribiendo o diciendo cosas que definitivamente no están bien. Y a veces salimos de ese parcial diciendo, yo sabía esa respuesta, me bloqueé, es que yo la tenía aquí, pero estudiaste, le dedicaste el día. No, tal y yo anoche, mejor dicho, ahí lo que pude, o esta mañana en el bus, o en el Transmilenio, o en el taxi, y definitivamente no. Para tener un proceso de adaptación, empecemos a dedicarle 2, 3, 4 horas de hábitos de estudio, ¿cierto? Para poder crear esa adherencia. También es preciso, tu espacio de trabajo tiene que ser lo más apto posible. Tú no puedes tener aquí papitas de choclitos y tener acá el celular y entonces cada, ay, espere que yo esté estudiando, pero no entremos un poquito a Instagram, ¿cierto? Y claro, la internet nos va a favorecer muchísimo, pero también es preciso que si yo cada 5 minutos mi curva de aprendizaje va así, pues no voy a generar un aprendizaje. Enfócate y ten esa disciplina. Acuérdate que cuando no hay motivación, tiene que haber esa disciplina, ese hábito. Ten la luz suficiente, ¿cierto? Si estás a oscuras, pues no vas a poder ver no vas a poder leer, vas a forzar tus ojos. Mantente hidratado. Fíjate que el cerebro se alimenta de glucosa y de oxígeno. La glucosa se lo damos a través de los alimentos que consumimos y el oxígeno a través de la respiración, ¿sí? Y a veces subestimamos un poco esta maravilla que Dios nos dejó y es que podemos respirar. A veces cuando nos dicen, ay, es que eso de respirar 10 veces, eso no es cierto, yo los invito a todos a que realmente cuando estemos en un momento de estrés, ya sea previo a un parcial o porque vamos a entrar a la universidad o por alguna situación estresante, los invito a que respiren y a que respiren de manera diafragmática. ¿Y qué es eso? Que yo pongo mi mano en mi pecho, ¿cierto? Y mi mano izquierda en mi estómago e inflo los dos a la vez. Y ojalá si estás allá, sea donde estés, pues haz el ejercicio y te va a permitir entender, oye, inflando pecho, guardo un ratico y boto por la boca. Ojalá demorarme un poquito botándolo por la boca, ¿cierto? Que pueda inhalar en 5, guardarlo en 4 y botarlo en 7. Y tú mentalmente vas contando. 1, 2, hasta que botes todo el aire. También es preciso, para poder conectar hay que desconectar, ¿cierto? Y cuando hablo de desconectar es que los seres humanos necesitamos pausas, necesitamos parar. Si nos estamos sintiendo ansiosos, si nos estamos sintiendo atosigados por una situación, paremos, pensemos cosas lindas, ¿sí? Si en este momento yo les pido que hiciéramos un ejercicio, ustedes se van a dar cuenta cómo el cerebro puede cambiar de pensamiento así. Porque si yo en ese momento les digo que se imaginen el peor accidente que ustedes han visto, ¿cierto? Donde ha habido tal vez sangre o, bueno, situaciones bien complejas, seguramente tú estás allá haciendo cara como de, porque me acordé o porque lo estoy, digamos, viviendo en mi cabeza. Pero ahora si yo te pido que pienses en el momento en el que nació tu hijo o tu hija, o cuando conociste el mar, o cuando viajaste, o bueno, algún momento que te llena de alegría, seguramente ahora estás sonriendo. Lo que significa que el cerebro tiene la capacidad de cambiar sus pensamientos así. El problema es que los seres humanos somos masoquistas, ¿cierto? Y nos quedamos ahí con la foto del aquel o de la aquella, días y años y meses, o nos quedamos escuchando esa música que nos recuerda, y no está mal, el duelo hay que vivirlo, ¿sí? Pero definitivamente nosotros tenemos que empezar a generar esa conciencia que yo llevo el timón de mi barco. Cada uno de ustedes tiene un barco, se llama vida, ¿cierto? Y si tú vas hacia allá, ¿cierto? Pues el barco se va para allá. Si tú vas hacia allá, pues el barco también se irá para la dirección que tú le des. Entonces es preciso acá implementar esos buenos hábitos de estudio que nos van a permitir. Si tú estás estudiando aquí y el televisor está allá, pues no estás haciendo nada porque seguramente vas a estar pendiente del noticiero de La Rosa de Guadalupe
lo que sea, hay que ubicar el espacio para poderlo hacer. Ojalá una pared blanca, realmente está muy asociado y por eso los consultorios tienen paredes blancas, ¿cierto? Porque realmente nos transmiten paz y esto va muy asociado a la psicología del color. Bien, sé consciente de que tus rutinas serán diferentes. Como les decía inicialmente, tú no puedes pretender que yo voy a seguir haciendo lo mismo. No, las cosas van a cambiar y yo tengo que saber que eso va a ocurrir, ¿cierto? Hay que aprovechar al máximo la experiencia, ¿sí? Los seres humanos tenemos que vivir el día a día. Claro, prepararnos para el futuro, eso es una realidad, ¿sí? Porque además nos planteamos metas, sueños, objetivos, pero el día es lo que tenemos que vivir es el día a día, ¿cierto? Cada día pues va a traer su afán. Vive también de acuerdo a tus creencias y a tus valores. Fíjense que muchas personas cuando entran a la universidad terminan haciéndole caso al amigo, a la amiga, terminan tomando más de la cuenta o terminan probando algún tipo de sustancia psicoactiva, ¿sí? Y a veces tú mismo reflexionas y dices, este no soy yo, esta no soy yo. Entonces le tenemos miedo, ¿cierto? A decir no. Y pasamos al siguiente punto, que es ese fortalecimiento emocional. Prepárate, porque muchas veces vas a decir, no, yo no quiero ir, no, a mí no me gusta la marihuana, no, no me gusta esa sustancia psicoactiva, no me gusta el cigarrillo, no, yo prefiero quedarme estudiando, ¿cierto? Le tenemos un temor al no porque sentimos que el no está bien visto, no es socialmente aceptado, ¿sí? Y por eso te invito, no te olvides de quién eres tú. Y por eso volvemos a esta palabra, ¿cierto? Autocuidado, autoconcepto, autoestima. Cuando yo sé quién soy, yo tengo las cosas claras, pues yo no voy a permitir que nada ni nadie pues persuada mi vida de una manera negativa, ¿sí? Porque además hay que estar preparado para la frustración, no siempre te van a dar buenas notas, a veces el profe te puede corregir, ¿cierto? Y hay que aprovechar ese no que te dice el docente para mejorar, ¿sí? Porque además muchas veces tu jefe te va a decir, no, esto estuvo mal, corrígelo, haz este informe diferente, esta idea no está bien organizada, ¿cierto? Entonces, ese no tenemos que empezar a aceptarlo. No tiene que ser tan terrible que tú digas no, pues escuchar el no, ¿cierto? No, sé fuerte a nivel emocional y te invito a que leas un poco acerca, tal vez hoy por tiempo no lo podamos ver mucho, pero sí te invito a que leas acerca de la inteligencia emocional. Fíjense que en la actualidad las compañías, más que contratar por experiencia o conocimiento, que claro es importante, contratan por inteligencia emocional, miden tu inteligencia emocional, es decir, la capacidad en la que tú solucionas un conflicto, la capacidad en la que tú das manejo a ese no que te dicen, a esos problemas interpersonales que se puedan presentar, al cotilleo, ¿cierto? Que en todos los trabajos pasa, en todos los contextos. Entonces sí te invito a que leas un poco acerca de la inteligencia emocional y a que sepas que en el mundo tenemos que estar preparados de manera integral, pero nuestro cerebro tiene que tener unas habilidades. Y así como tenemos inteligencia matemática, inteligencia temporoespacial, pues también hay algo que se llama inteligencia emocional, que incluye la intrapersonal y la interpersonal. Intra, dentro, ¿cierto? Cómo desarrollo habilidades, e inter, cómo se comporta el mundo, cómo me comporto con el mundo. Muy bien. Claro que sepas y a través de ese manejo de la frustración, que sepas que no a todos les vas a caer bien. ¿Sí? A nosotros nos encantaría, claro, llegar al salón y que todo el mundo súper amiguis, claro, maravilloso, perfecto, pero eso no va a pasar. Habrán personas que definitivamente tú no vas a lograr encajar y no pasa nada. ¿Sí? Digamos que esto es una generalidad, lo importante es que tú tengas tus autos bien establecidos para que este tipo de cosas pues no te vayan a afectar. Intentar, y esto es clave, ¿cierto? Dice un viejo adagio por ahí que tenemos que acercarnos al árbol que mayor sombra nos dé, ¿sí? Y esto es muy cierto. Si tus amigos te están persuadiendo a que no entres a clase o a que no hagas ciertas cosas, a que te vayas del salón, a que no llegues a tu casa, a que le contestes a la profe o bueno, en fin, pues revalúa tus amistades, ¿cierto? Es muy sencillo, incluso antes de que tú puedas entrar al medio universitario, pues revisa, ¿cierto? Lastimosamente hay chicos que requieren más acompañamiento emocional que otros
y pues seguramente tú no vas a poder llegar a suplir esas necesidades porque tú también estás en un proceso de adaptación. Si tú quieres ayudar a este amigo, entonces remítelo al psicólogo de la universidad, habla con la docente, ¿cierto? Pero tienes que revisar quién te acerca a tus objetivos y quién te aleja. Si te están alejando, pues tienes que revisar. Tú tienes la decisión. Recuerda que tú tienes el timón de tu barco, ¿cierto? Importante, pedir ayuda no está mal, y menos en la universidad, cuando carecemos de conocimiento, ¿sí? Entonces, se los digo porque me ha pasado muchas veces y es, ¿quién tiene alguna pregunta? Y lastimosamente, pues absolutamente nadie levanta la mano. Todos no, súper claro, no, perfecto, maravilloso. Y a los 5 minutos, profe, ¿cómo era esto? ¿Cómo es que se resuelve esto? ¿Cierto? Lo que significa que sí habían preguntas, pero el temor, ¿cierto? A exponer, a levantar la mano, a decir algo, nos hace quedarnos callados. Y yo te invito, tienes que pedir ayuda, levanta la mano. Tal vez esa duda que tú tienes, medio salón también la tiene, ¿cierto? Y yo creo que les ha pasado a veces cuando se arriesgan allí a levantar la mano, como que todos, ay, sí, yo también tenía esa misma pregunta, entonces pedir ayuda no está mal. No solamente a tus profes, a tus padres, a tus amigos, a tus redes de apoyo. Para que logremos sobrellevar este reto necesitamos tejido social. ¿Y cuál es nuestro tejido social? Esas redes de apoyo. Mi mamá, mi papá, esos que los que creemos que son nuestros enemigos, pueden llegar a ser esas redes maravillosas que nos van a fortalecer y nos van a permitir cumplir de la mejor manera nuestros objetivos. Entonces, sí te invito, revisa muy bien, pide ayuda, levanta la mano, si tienes que llegar a hablar con el rector, con el docente, con el decano, con tus padres, hazlo. Lo importante es que tú sepas que a tu lado tienes un tejido social. O si no, ¿cierto? No, los seres humanos somos seres sociales. Si no fuéramos seres sociales, viviríamos por allá, cada uno en un planeta diferente, pero no estamos aquí todos en este planeta llamado Tierra. Importante desde el inicio, ya lo mencioné, creemos hábitos de estudio, ¿cierto? Recuerda que el ser humano es un 70-30, ¿sí? Yo no te digo que no salgas y te diviertas, claro, estamos en la etapa, ¿cierto?, de divertirnos de vez en cuando, pero ¿qué haces el 70% de tu tiempo? Si el 70% del tiempo es salir a rumbear, a recochar, a ver televisión, pues, hombre, ese 70% por sí solo no te va a llevar a alcanzar tus metas, ¿cierto? Eso es como cuando toda la semana comemos bien, comemos saludable, tomamos agua, hacemos ejercicio y el fin de semana nos comemos una hamburguesa. No está mal, en lo absoluto. Recuerden que los seres humanos tenemos que tener una homeostasis, un equilibrio y debería ser 70-30 para lograr, pues digamos que un equilibrio favorable, ¿cierto? Entonces, digamos que básicamente son estas herramientas, estos tips. Quisiera saber si hay alguna pregunta, duda, inquietud, si alguno quiere aquí levantar la mano para que interactuemos un ratico, no, no sé qué me dirá aquí el moderador. Sí, claro que sí. Bueno, si alguien desea realizarle una pregunta a Natalie, por favor levantar la mano o habilite su micrófono, por favor. No, pues no tenemos preguntas en el chat. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, tardes. ¿cómo estás? Bien, me Clarena. llamo, sí, señora Clarena. Bueno, a mí me ha servido ya, creo que esta es la segunda vez que entro a esta charla. Bueno, inicialmente la tomé cuando empecé la especialización. Yo estoy estudiando seguridad y salud en el trabajo. Súper. Y ahorita en agosto empiezo, yo soy médico. Ujú. El otro mes, en agosto, empiezo la especialización ya clínica, o sea, voy a empezar a estudiar medicina familiar en Bogotá. Te felicito, Entonces, Clarena. gracias. Entonces, me hace, o sea, bueno, voy a entrar nuevamente porque es que acá está es virtual, ya que ella es presencial y, por ejemplo, yo tengo 37 años y pues me gradué de médico pues hace a los 23 años. Entonces, claro, tengo mis temores, lo que usted comentó ahí, entonces estoy tratando como de
un pasito, un eslaboncito, pues para llegar lo más preparado y con las herramientas que pueda, porque pues va a ser un cambio o sea, muy grande. Ujú. Sin duda alguna sí es, Clarena, pero la tienes clara. Cuando la tenemos clara y perseguimos sueños, ¿cierto? Pues digamos que nos vamos acomodando nuestras rutinas. Seguramente vas a tener que hacer un sinnúmero de ajustes, incluso en términos económicos, porque ya tu residencia va a implicar otras connotaciones. Pero si tú la tienes clara, tienes la motivación, es cuestión de que te organizas de la mejor manera y sepas que la vas a lograr. Es un tiempo corto que te va a permitir cosechar frutos futuros. Entonces, ánimo, Clarena, así se puede. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias por participar de estos espacios de bienestar para ustedes que sin duda alguna, a veces 3, 4, 5 herramientas que nos queden allí, maravilloso para fortalecernos. Recuerden que todo parte de esos autoesquemas que tenemos que fortalecer. De entrada, el amor propio, supremamente importante, y sí los invito a que leamos mucho acerca de la inteligencia emocional. Gracias a todos, gracias a la universidad, gracias aquí a las personas que me dieron la oportunidad de mencionar esta información y bueno, bendiciones, que estén muy bien, éxitos.